Muy buenos días, qué gusto es para la Escuela de Formación del Talento del Centro Nacional de Registros estar nuevamente este viernes de capacitación con todos ustedes que han hecho un espacio este día 30 de septiembre, por cierto, el último día del mes de septiembre, ¿verdad? Y ya vamos avanzando del año 2022 para poder participar en este viernes de capacitación que el CNR desarrolla para nuestros usuarios externos. Les damos la más cordial bienvenida desde las instalaciones de la Escuela de Formación del Talento. Mi nombre es Irma Elena Cartagena y es un gusto estar dirigiéndome a ustedes. Este día tendremos un webinar que corresponde al quehacer del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional con el tema Infraestructura de Datos Espaciales. A través de esta temática se espera dar a conocer sobre lo que es la información geográfica y su aplicabilidad dentro de la infraestructura de datos espaciales, que también es conocida como IDE. Es- Quiero decirles que en el Centro Nacional de Registros estamos conscientes de la necesidad de facilitar los trámites, además de que sus planes no pueden esperar, y por eso en el CNR estamos avanzando a la velocidad de sus metas, de sus proyectos y de sus sueños. Es por esto que ahora ustedes pueden realizar también sus trámites de compraventa simple en un día, de trámite de ubicación catastral en un día, la solicitud de constitución de sociedades también en un día. Estamos en el CNR trabajando para optimizar los tiempos de respuestas de los servicios presenciales y en línea que nuestros usuarios más requieren. Y por ello también para los que no han tenido la oportunidad de visitarnos aquí en las instalaciones del Centro Nacional de Registros, hemos habilitado un espacio para parqueo de 100 vehículos. Así es que ahora no hay pretexto para venir a hacer sus trámites aquí al CNR porque hay parqueo gratuito para todos nuestros clientes. Quiero comentarles que el día 14 de octubre vamos a tener un tema que está relacionado con las herramientas que tiene a la disposición nuestro registro de propiedad intelectual para poder acceder a los servicios que se dan en ese registro. Así es que desde ya les estamos haciendo una invitación para que se puedan conectar y conozcan cuáles son esas herramientas de las que ahora el CNR dispone para que ustedes puedan acceder a los servicios del registro de propiedad intelectual. Quiero pues comentarles a ustedes también que durante el desarrollo de este webinar se toma en consideración una metodología en la que, en primer lugar, hacer de su conocimiento que este webinar está siendo grabado y está siendo grabado para que posteriormente ustedes puedan acceder a la grabación en el canal de YouTube del CNR, porque esta grabación es subida al canal. Además, este webinar tiene una duración de 1 hora y ustedes pueden llevar a cabo sus preguntas a través de lo que es el chat. Con mucho gusto, la persona que va a desarrollar la temática va a destinar un espacio al final para poder responder todas sus inquietudes. Además, quiero comentarles que si ustedes ven que no pueden habilitar su micrófono es porque nosotros lo hemos deshabilitado y es para evitar cualquier tipo de interferencia y que se nos facilite el desarrollo de este webinar. Para el desarrollo del webinar, vamos a contar con la participación del ingeniero Ricardo Rivas Durán. El ingeniero Ricardo Rivas Durán se desempeña en el Centro Nacional de Registros, en el Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, y actualmente él se desempeña como coordinador del Departamento de Sistemas de Información Geográfica y posee una amplia experiencia en lo que corresponde al quehacer de la temática y otros asociados a lo que corresponde al quehacer del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional. El ingeniero Rivas es ingeniero en agroecología y para la Escuela de Formación del Talento es un verdadero placer contar con la participación de él en el desarrollo de esta temática. Así es que voy a dejar al ingeniero, voy a compartirles la presentación
Y acá pues en el chat, como les repito, ustedes van a poder llevar a cabo todas sus inquietudes, sus preguntas, porque al final de esta intervención, pues el ingeniero va a destinar un espacio para poder responderlas. Muchas gracias, nos vemos al final, ¿verdad? Para poder hacer el cierre ya de la actividad formativa. Ingeniero. Gracias. Bueno, tengan todos participantes muy buenos días. Como acá la licenciada les comentó, que yo estoy a cargo de la coordinación que tiene que ver con el sistema de información geográfico de la Gerencia de Información Territorial del Instituto Geográfico Nacional, que es una dependencia del CNR. En cuanto a este tema de infraestructura de datos espaciales, vamos a comentarles un poco de que podamos ver aspectos que tienen que ver un poco con la información territorial que nosotros producimos. Entonces voy a dar una breve descripción referente a lo que es los modelos de representación del paisaje y así también como lo que conforma lo que es la parte que tiene que ver con la publicación geográfica y así iremos describiendo algunos aspectos que tienen que ver con las IDES hasta llegar al final, pues a hacer una valoración, todo lo que esto implica, el desarrollo de una IDE para un país. Entonces, en esa línea voy a tratar de hacer mi exposición. Primero, quizás es importante esta mañana poder compartir con ustedes como una cuestión fundamental lo que es lo que nosotros día a día tratamos desde el aspecto de la cartografía, que con el sistema de información geográfico que nosotros tenemos, tratamos de elaborar lo que es la representación del espacio geográfico salvadoreño a diferentes escalas. Y cuando hablo de diferentes escalas es porque nosotros tenemos una infinidad, digamos, de estudios de tipo cartográficos que hacen una representación del paisaje nacional. Entonces, como parte de esto, podemos ver acá que el resultado de la interrelación de los fenómenos físicos, biológicos y humanos que se producen en un lugar o en el espacio de la Tierra. Estos fenómenos que se desarrollan, digamos, en el territorio, generalmente son dinámicas. Y esta dinámica nos permite a nosotros poder clasificar el paisaje. El paisaje lo podemos clasificar desde dos, digamos, tipos de paisajes. Por una parte es el paisaje natural y por otra parte el paisaje cultural. Hablando sobre los paisajes, ¿qué es lo importante en esto? Es la identificación de los elementos del paisaje. Hago toda esta, digamos, esta reseña porque esto está prácticamente implícito en lo que es la estructuración de los diferentes modelos de datos que conforman, digamos, la infraestructura de datos espaciales de un país. Entonces, por eso lo voy a ir desde la parte básica para ir poco a poco metiéndolos en el tema. Entonces vamos a ver acá que nosotros en el paisaje natural podemos identificar todos aquellos elementos del territorio que son de tipo natural. En este caso nosotros ya sabemos que son lo que es los ríos, la vegetación, eh, la cuestión de rocas, la vegetación, la flora, la fauna, están involucradas esto como la parte del clima, aspectos geológicos, lo que tiene que ver con la parte física del país. Y en la parte del paisaje cultural, estamos hablando entre lo que es lo social y lo humano. Y en esto podemos tener elementos en los cuales hay una intervención del hombre. Entonces este paisaje prácticamente es modelado por la fuerza del hombre. Entonces en esto hay elementos en los cuales el hombre construye, como por ejemplo carreteras, viviendas, edificios, caminos, hospitales, plazas, todo lo que es infraestructura. Entonces nosotros podemos ver en este caso entonces que el paisaje geográfico prácticamente es modelado por dos fuerzas que son la fuerza natural y la fuerza social. Eso es lo que hace la modificación y la construcción de los diferentes paisajes. Entonces,
Así vamos a encontrar paisajes en lugares que son prácticamente naturales y otros que hay una gran intervención por las actividades del ser humano. Entonces, a partir de esto, podemos nosotros prácticamente, para poder representar la realidad del paisaje, lo que hacemos es ocupar un modelo digital del paisaje. El modelo de datos es lo que representamos el mundo real. En este caso, les podría decir de que cuando uno está eh, fuera de un cobertizo, de una oficina y está, digamos, en una parte alta de una montaña o sobre una montaña, uno puede divisar una mirada del territorio. Pero ese territorio que uno está, digamos, percibiendo en ese momento, se puede estudiar y muchas veces nosotros lo estudiamos a través de las diferentes imágenes de la Tierra. En este caso, podemos hablar de las ortofotos y de lo que pueden ser, digamos, imágenes satelitales o recientemente lo que está de moda ahora, que es la toma de fotografías con drones. A partir de eso, nosotros capturamos una imagen una imagen del territorio en un momento determinado. A partir de esto, este insumo a nosotros nos permite tener un modelo digital del paisaje con diferentes elementos que son definidos, clasificados y reglamentados como condición para llevarlos al sistema. Entonces, si nosotros vemos a través de la captura de una imagen, nosotros comenzamos a representar ciertos elementos y a clasificar que conforman esa realidad. Entonces, el modelo digital del paisaje se registran los diferentes objetos, tanto topográficos como temáticos. Y cuando hablamos de elementos topográficos, nos definimos que nosotros también en esta representación de la realidad tenemos dos aspectos fundamentales. Uno que es la cartografía topográfica, que es la que soporta, digamos, la representación básica del país, para que otros sobre ello puedan generar otra cartografía, que es la de tipo temática en la cual está representado todos aquellos fenómenos que tienen que ver, digamos, de una forma como fenómenos como clima, como vegetación, como suelo. En la parte topográfica, lo que nosotros ofrecemos es el modelo de representación básico de la nación, del territorio, para que sobre eso los demás puedan fundamentar sus diferentes estudios sobre los fenómenos y hechos geográficos que ocurren en determinado territorio. Entonces, como definiendo su geometría, posición y atributos. Cuando hablamos de su geometría, estamos hablando de que ya en los modelos digitales, la información del modelo de la realidad, nosotros tenemos como ciertas geometrías para representarlo. En el caso de nosotros es un modelo que estamos exponiendo ahora, es un modelo vectorial. Y ese modelo vectorial es la representación de los objetos geográficos que encontramos en el territorio. Para algunos ya los han de conocer, que son los mismos que se utilizan en un sistema de información geográfico, que son, digamos, las variables primitivas, que son el punto, la línea y el polígono, que son las diferentes representaciones, así como la posición, cómo se encuentran distribuidos en el territorio, y además de esto, los atributos que tienen que ver con la parte que es lo que se puede representar en una tabla, digámoslo así. O sea que además de tener una geometría, tenemos una tabla de atributos donde se hace la descripción de las diferentes variables que conforman el elemento geográfico. Y así podemos hablar también de aspectos que el modelo digital del paisaje está representado prácticamente en tres componentes. Uno que son los temas, grupos y objetos. Aquí tengo un pequeño ejemplo. Para poder, digamos, ir discriminando la información que hemos clasificado de una imagen para poder representar esa realidad. En el caso de la topografía, nosotros tenemos capas fundamentales y estas capas fundamentales las podemos agrupar en temas. Tenemos un tema que puede ser relieve, hidrografía, vías de comunicación, división política administrativa. Puede ser también un tema de catastro nacional, un tema de vegetación, un tema de uso de suelo, etcétera. Pero estos temas como grandes grupos
tienen una subdivisión y esta subdivisión son como, digamos, prácticamente grupos de información. Entonces, si nosotros nos vamos al aspecto que tiene que ver con la división política administrativa, podemos dividir la información en dos grupos, uno que son los límites internacionales y los otros que son límites nacionales. En estos límites nacionales tenemos lo que son coberturas departamentales, municipales y cantonales. Y para los límites internacionales tenemos ya la parte que tiene que ver con los límites fronterizos, así como también lo que son, podemos tener históricos como son los límites de los embolsones. Entonces, de esta forma podemos nosotros articular la representación del paisaje de esta forma, o sea, a través del tema haciendo grupos y a través del grupo los objetos geográficos. Porque esto va soportado también el modelo digital del paisaje con un catálogo de símbolos y especificaciones. Entonces, los objetos geográficos, y lo podemos ver acá, están representados como elementos y a la vez estos elementos se han construido símbolos y especificaciones en cuanto a lo que tiene que ver con su representación directamente en un modelo gráfico, que puede ser un modelo de SIG o también una plataforma de un geoservicio para una IDE, o de otra forma también la cartografía convencional, que ya son representaciones de mapas en forma analógica. Entonces, si nosotros vemos el modelo digital del paisaje, lo que hace es como estudiar la superficie terrestre, como que estuviéramos estudiando la piel de la Tierra y sobre eso clasificando todos los elementos que en ella se encuentran, que pueden estar conformados por elementos de tipo culturales o elementos de tipo natural. Y acá nosotros podemos ver parte del modelo de la representación gráfica del modelo digital del paisaje. En este caso hemos tratado de poner acá una imagen de un cuadrante de la República y ustedes pueden ver a mi lado izquierdo de la pantalla, van a ver escrito un resto de nombrecitos, que eso corresponde a todos los elementos que conforman esta representación. Entonces ya esto que está acá ya está agrupado por lo que son temas, grupos y objetos de información para lograr tener una representación del paisaje, ¿verdad? El paisaje de una forma digital. Para todo esto tuvimos que haber utilizado el modelo de representación de objetos y a la vez también el modelo que tiene que ver con la descripción de los símbolos que conforman el paisaje. Ahora voy a hablar un poco sobre un aspecto que tiene que ver con lo que es este paisaje, cómo lo estudiamos y hacemos un abordaje para poderlo, digamos, representar este paisaje de diferentes escalas. Entonces, nosotros en el país podríamos decir de que tenemos diferentes escalas y las escalas las he clasificado en tres tipos de escalas. Las escalas grandes, donde tenemos los mapas catastrales urbanos a escala 1 en 1000, los mapas catastrales de tipo rural, que son a escala 1 en 5000, y los planos urbanos de las ciudades, que aproximadamente las escalas pueden oscilar entre 10.000 y 15.000. Estas son escalas grandes porque en la representación describe objetos geográficos más detallados de lo que es el paisaje. Y así también encontramos escalas medias. Las escalas medias nosotros producimos dentro de lo que es el Departamento de Sistemas de Información Geográfico, lo que son los cuadrantes topográficos de escala 25.000 y los cuadrantes topográficos de escala 1 en 50.000. Estos mapas recubren toda la República y que representan, digamos, la información cartográfica base para los procesos de toma de decisión del país. Entonces, esta es una descripción, digamos, una representación del paisaje con elementos naturales y culturales. Y luego, como escalas pequeñas, podemos ver lo que son los mapas 1 en 200.000, 300.000 y 500.000 de toda la República. Aquí ya estamos hablando de que este tipo de representación es más generalizada,
Cuando estamos en escalas grandes, nosotros tenemos mayores cantidades de elementos, tenemos una descripción más precisa de lo que es el paisaje geográfico. Lo que quiere decir que con esto lo que nosotros estamos haciendo es prácticamente acercándonos de una forma más al modelo de la realidad. Entonces, estas digamos que son prácticamente los productos que el CNR se producen. Pregúntenle si la están escuchando bien, por favor, porque hay alguien que dice que se escucha un eco, pero pregúntenle. Hola, quería preguntarle si me están escuchando bien. Que lo escriban en el chat. ¿Lo pueden escribir? El chat. Sí, ok, sí. Ok, gracias. Bueno, continuamos. Entonces, hablando de los diferentes modelos que tienen que ver con la representación del país, aquí podemos ver un ejemplo. Aquí he puesto yo algunos mapas como ejemplo para que podamos ver el aspecto de la escala, de las escalas, porque a través de las escalas todos sabemos de que vamos a soportar lo que es el aspecto que tiene que ver con los diferentes estudios geográficos que ustedes pueden hacer del territorio nacional. Entonces, ¿por qué lo hago así? Porque cuando hablamos de SIC y hablamos de infraestructura de datos espaciales, está soportado sobre una producción cartográfica. Entonces, esto es para los procesos que vamos a ver más adelante que tiene que ver con la toma de decisiones. Entonces, cuando tomamos decisiones del territorio, es como cuando nosotros vamos en el médico, que pasamos la consulta y entonces nos dice, hay que hacerse una placa de esto o una radiografía. Entonces nosotros lo que hacemos son radiografías del terreno para después tomar decisiones, o que otros usuarios tomen decisiones sobre el territorio dentro de los diferentes aspectos que van a desarrollar. Entonces, en este sentido, aquí tenemos lo que son mapas catastrales, tenemos un mapa de ciudad, una carta topográfica y un mapa geológico de la República. Entonces, ustedes van a poder percibir aquí la realidad desde diferentes niveles de escala. Y vamos a entrar un poco también en el aspecto de la cartografía y qué es lo que podemos visualizar o entender qué son los datos espaciales. Primero hemos visto un poco lo que es el modelo de representación del paisaje o del territorio, que es lo que se encarga la cartografía de hacer a través de modelos o catálogos de datos y de objetos. ¿Qué son los datos espaciales? Bueno, lo que hemos visto que lo que forma la cartografía, todo lo que la cartografía genera, como son planos, cuadrantes topográficos, mapas impresos o escaneados, porque recuérdese que anteriormente, ya por los años 2000, todavía existían mapas que se generaban por métodos analógicos y que eran hechos por imprenta y que también había una técnica que se tenía en el Instituto Geográfico Nacional que tenía que ver con la separación de colores y era una cuestión de unos plásticos que se tenía que hacer un grabado para poder generar la información. Entonces, esos mapas que describen aquella historia también pueden ser llevados como datos espaciales. Al escanearlos, georreferenciarlos, se pueden utilizar. Entonces, allí está incluido dentro de lo que es la información de datos espacial. También tenemos lo que son las imágenes satelitales, las ortofotos y las imágenes de dron. Digamos, estas ya son como la parte fundamental que nosotros ocupamos para poder actualizar información de país. Y así como también estudios o información documental que contienen datos espaciales de relevancia, como ejemplo los atlas, las monografías, los inventarios que se hacen de algunos temas como población, como el tema agropecuario, como el tema ambiental. Entonces, toda esa información, si tienes referencia, se vuelve un dato espacial. Y también la información que deriva de otros sistemas de información geográfica, como puede ser el ambiente de SIT o del dibujo asistido por computadora. Entonces, en este sentido, el sistema de información, el formato SIT, que es el formato Shapefile, el más común, pues bueno, la información que está ahí en esos modelos de datos nos viene a servir como dato espacial. Por otro lado, tenemos las bases de datos espaciales. Y
servicios de web de mapas en cualquier formato, WMS, WS y otros, servicios de catálogos, nomenclato y geocodificación en y otras relacionadas. Digamos que toda esta parte que nosotros cuando nos referimos a los datos espaciales, pues estamos siempre relacionados desde datos, digamos, geográficos, vectoriales, datos geográficos de tipo raster y así como también información alfanumérica, que la podemos encontrar en documentos o otras bases de datos que nos va a servir para poder incorporarla en lo que es una infraestructura de datos espacial. Un poco de la importancia de los datos espaciales. Bueno, la información geoespacial está conformada por objetos y capas. Eso ya lo describimos, ¿verdad? Que en el ambiente de sistemas de información geográfica nosotros podemos ver lo que son los objetos en las diferentes capas que lo conforman, con sus atributos, perdón, preparados para sus relaciones espaciales y esenciales para la toma de decisiones en el ámbito social, económico y ambiental. Estamos viendo que estos son tres pilares fundamentales para el desarrollo sostenible. Entonces, eso es lo importante de esto, que podemos modelar información, recolectar por diferentes temas la información. Otro aspecto es imprescindible en la toma de decisiones en cuanto a las políticas territoriales y ambientales en cualquier escala. Cuando hablamos de esto, todos sabemos de que hay reglamentación, legislación que tiene que ver aspectos como el ordenamiento territorial, ¿verdad? Los planes de ordenamiento. Es bien importante todos estos desarrollos, así como la parte ambiental, la parte de gestión de riesgos. Cuando ocurre un desastre, siempre se demanda por parte de usuarios o instituciones, el mismo gobierno, requiere información de tipo espacial para poder apoyar y tomar decisiones sobre el territorio. También es necesario tomar decisiones importantes para enfrentar una crisis por fenómenos naturales y se requiere información geográfica de acceso rápido, que las instituciones que la gestionen la entreguen en el momento oportuno y necesario. Entonces, si nosotros venimos ya a una parte de que hay sobre el territorio información que es necesaria para tomar decisiones. El compartir información entre las mismas instituciones permite tener mayores beneficios para el desarrollo. Entonces, si nosotros iniciamos con elementos culturales y elementos eh, culturales y naturales, esto está relacionado también a los aspectos de la geografía, que estudia hechos y fenómenos. Entonces, los fenómenos sísmicos, los fenómenos de las tormentas, que está relacionado con aspectos de inundaciones, deslizamientos en nuestro territorio, demandan información. Entonces, nosotros lo que vemos a través del modelo es proporcionar información al país básica para que estos temas que corresponden a otra instancia los puedan representar y sobre eso soportar el aspecto que tiene que ver con el aspecto de toma de decisiones. Y aquí voy a hablar un poco sobre una experiencia que tiene que ver en qué se fundamenta poder ahora este tema que tiene que ver con los datos espaciales, cuáles son algunos problemas que al integrarlo en lo que es la parte que tiene que ver con lo que es la infraestructura de datos espaciales, vamos a ver nosotros y esa es una realidad que, que tenemos que transitar sobre esa vía. Primero, encontramos una gran cantidad de multiplicidad de formatos, tanto en planos, cuadrantes, topográficos y mapas impresos o escaneados. Lo mismo en cuanto a las imágenes satelitales. Eh, si hablamos esto, voy a hablar en un término un poco general, porque en otros países han pasado todo este proceso para poder integrar la información en una IDE, debido a que, debido a que hay aspectos que tienen que ver con la duplicidad de información. Muchas veces un usuario
requiere un dato. Vamos a hablar a usuarios desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de gobierno. O sea, una institución compra una imagen y otra institución pide la misma imagen. Entonces, esto es como la integración a través de una IDE. Esto viene como a favorecer porque muchas veces la información integrada nos permite a nosotros optimizar un poco los recursos. Entonces, nosotros a partir del año 2021 participamos en lo que fue un evento a nivel del IPGH que tiene que ver con la infraestructura de datos espaciales y pues se nos dio a la tarea de hacer una valoración interna dentro del departamento y otras dependencias que tienen que ver con el CNR para ver el aspecto que tiene que ver una evaluación, cómo estamos con los datos para poder integrarlos en una IDE. Y como todo esto, como todo país que ya han pasado por todo esto, es todo un proceso. Es todo un proceso porque hay que estandarizar, digamos, documentar aspectos como tiene que ver la producción de las diferentes escalas, establecer lo que son los catálogos y modelos de datos. Y si bien no solo esto, lo podemos tener toda esta parte, pero también con otras instituciones es necesario como integrar estos modelos. Y estos modelos va desde el formato, desde la que tiene que ver con los sistemas de referencia cartográficos. Muchos, ustedes como usuarios han tenido experiencias de que cuando eh, piden y solicitan información a una institución o a un particular que está haciendo un estudio, muchas veces a veces tenemos problemas con los formatos, que uno lo tiene en un formato, que lo otro lo tiene georreferenciado, que otra persona lo tiene en un sistema de referencia, otro lo tiene en otro sistema, que otro lo trabaja en un programa. Entonces, lo que es buscar también la estandarización de los formatos y evitar de esta forma la duplicidad. Como por otra parte también la forma como se comparte la información. Muchas veces en un sistema de información geográfica, la información la compartimos de una manera de que tenemos que ir hasta el lugar para que la persona lo dé un CD o lo hacemos a través de una USB o tratamos de solicitarla por un, qué sé, correo, o los hacemos presente a la institución y la institución nos da la información. Entonces, hay, hay un aspecto de que la información está dispersa por diferentes partes para poder generar el estudio, el análisis para ese proceso de toma de decisiones de un determinado territorio que se está estudiando o que se tiene interés. Entonces, digamos, la información está fraccionada, no se encuentra en un solo lugar y no se encuentra estandarizada. Porque si nosotros tenemos una base de datos del modelo topográfico del país y de presto que alguien quiere estudiar agricultura y quiere estudiar el tema que tiene que ver con desastres, entonces ya tiene que hacer todo un proceso en el sistema de información, cada institución o cada particular o especialista para adaptar esa información para lograr hacer el análisis. Entonces, la infraestructura de datos espaciales, una infraestructura de datos espaciales es un sistema informático integrado por un conjunto de recursos, catálogos, servidores, programas, datos, aplicaciones, páginas web dedicado a gestionar información geográfica como mapas, ortofotos de satélites, digamos en este caso toponimias, nombres geográficos, disponibles en Internet que cumplen una serie de condiciones de interoperabilidad. Y esta interoperabilidad está dada por normas, especificaciones, protocolos e interfaces que permiten al usuario en un simple navegador poder utilizar según sus necesidades. Si nosotros vemos todos estos recursos, los conllevan a nosotros a que la información espacial sea interoperable. Y además de esto, yo pienso que esto de interoperable y servido en la interfase de Internet se vuelve como omnipresente. O sea que un usuario hace una consulta hacia una infraestructura de datos espaciales
y recibe una respuesta. Otro usuario en el mismo momento está haciendo una pregunta y también en ese momento se puede estar viendo en todas partes la misma información. Eso se logra a través de un ambiente de una IDE. Componentes fundamentales de una IDE. Bueno, tenemos el conjunto de datos espaciales y sus atributos. En este caso estábamos hablando de lo que era la información geográfica. En este caso, este conjunto de datos espaciales pueden ser de formato raster o formatos vectoriales. Servicio de datos espaciales accesible desde Internet. Entonces nosotros hoy en día podemos encontrar un resto de servicios que mediante un sistema de información geográfica, un programa, podemos con la URL de ese servicio conectarnos y poder ver información de otras plataformas. Metadatos. Bueno, los metadatos, este es otro tema bien importante porque hay mucha producción de información geográfica en el país de diferentes temas, no solo de los fundamentales que produce el CNR, sino que en la cartografía temática, todas las instituciones, ministerios y contienen datos espaciales. Y entonces el tema de metadatos es una descripción de los mismos datos, o sea que a veces nos encontramos que tenemos una cobertura de una información o encontramos un mapa en el cual no sabemos muchas veces en qué tiempo se hizo, si fue hecho con investigación de campo, si para la compilación del mapa fue utilizado qué imagen, qué fotografía y en qué fecha se editó, cuál es el catálogo de datos, cuál es la descripción de los datos. O sea, no contamos con esa información. Entonces, muchas veces eso también puede conducir a tomar malas decisiones cuando no tenemos bien claro o posiblemente al no tener esos datos del documento que vamos a utilizar, nos hace incurrir en lo que tiene que ver con aspectos de mayor trabajo de campo, o sea, mayor inversión. O sea, tenemos que, por no tener información de cómo se generó ese documento o esa representación cartográfica, los convierte a hacer más trabajo de campo. Entonces eso implica mayores costos. Los softwares para la gestión de las aplicaciones de los datos espaciales, hoy en día encontramos una gran cantidad de, digamos, de programas que pueden servir para todo lo que es la creación de una infraestructura de datos espaciales. Más adelante les voy a enseñar algunos programas que están relacionados con lo que es este tema de las aplicaciones y además que son de tipo open source, que son libres. También engloba otras partes que es las políticas, alianzas y acuerdos para aumentar la disponibilidad y accesibilidad de los datos geográficos. Bueno, en lo que son las políticas, muchas veces cada institución tiene una forma de tratar el aspecto que con la información geográfica produce. Por otra parte, las alianzas, los acuerdos para la disponibilidad y accesibilidad de datos, generalmente en lo que es el aspecto del CNR con las instituciones públicas, pues esta parte se da a través de convenios entre instituciones. Actores de una IDE, bueno, como los actores habituales de una infraestructura de datos espaciales son, en este caso, responsables y mantenimiento de datos, los organismos públicos. Para el caso de nosotros, nosotros somos responsables de generar la cartografía nacional a diferentes escalas, como ustedes lo pueden ver representado en diferentes tipos de mapas del territorio que nosotros producimos, y así como también otros organismos públicos que tienen que ver con el tema de desastre, con el tema de medio ambiente, con el tema de economía, con el tema de población, etcétera. Entonces, deben de darle mantenimiento a sus datos también. Usuarios finales. Los usuarios finales prácticamente de una IDE para solucionar los programas de demanda de información pueden ser organismos individuales, pueden ser público en general, una empresa privada, una universidad o una asociación o cualquier gente o agente social. Desarrollo de software.
generan los programas o aplicativos que permiten publicar un servicio o una implementación del nuevo portal. Bueno, como todos saben, en todo este desarrollo prácticamente están relacionados lo que son productores y lo que también desarrolladores, porque esta parte también eh, tiene que ver mucho con el tema de base de datos relacionales, y como esto también se puede llevar a un visualizador que permita poder servir lo que es la información geográfica. Y en todo esto también hay socios, como organismos, instituciones, empresas privadas, que soportan la necesidad de la información. Bueno, podemos también encontrar que existen distintas jerarquías en función del nivel de detalle de los datos que se proporcionan. A su vez, existen relaciones verticales y horizontales entre las distintas jerarquías de la infraestructura de datos espaciales. Cada una tiene efectos sobre las similares entre lo vertical y lo horizontal. Debe de haber una armonía entre cada nivel. Entonces nosotros podemos ver esta parte que está acá, en la división que vimos de la cartografía, esta parte casi funciona de la misma forma. Tenemos IDES que son de tipo global, que tienen menor detalle, IDES regionales, subregionales, nacionales, provinciales para algunos lugares o para nuestro caso pueden ser departamentales, municipales e institucionales. Entonces, este como es un aspecto a nivel, a nivel de continente, está la integración del mapa integrado de las Américas, que ya encontramos como una IDE regional, ¿verdad? Están haciendo ese esfuerzo. Entonces sí vamos a encontrar en países como Sudamérica, que están ellos transitando sobre el tema ya de generar sus infraestructuras de datos espaciales. Los nodos de una IDE, si nosotros podemos ver los nodos institucionales de una IDE es que tenemos organismos, varios organismos, con este caso podría ser la agricultura, el CNR, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente, todo esto viene unidos, todas estas IDEs o estos sistemas de información que cada uno tiene, si se le aplica todo lo que los protocolos para crear una infraestructura de datos espaciales, podemos tener un nodo de IDE. El nodo de IDE está constituido por el hardware, software, personas especialistas en SIG y bases de datos, que en su conjunto tienen la capacidad de producir, procesar y transmitir datos georreferenciados desde hacia adentro y fuera del nodo o hacia usuarios de la información a través de estándares adoptados por la IDE. O sea que hay que definir estándares también porque, como les venía repitiendo, la estandarización es importante porque eso es lo que hace que la información se pueda compartir y que se pueda sobreponer, que se pueda interoperar, que sea omnipresente para que se puedan tomar decisiones. Una estructura en red integrada por datos georreferenciados y servicios interoperables distribuidos en diferentes sistemas de información de entidades públicas y privadas, accesible vía Internet con un mínimo de protocolos y especificaciones normalizadas. En todo esto hay un aspecto de normalización en cuanto a todos los catálogos, en cuanto a los protocolos en los cuales la información va a estar disponible para poder interoperarse entre instituciones públicas y privadas, denominados nodos IDE. Jerarquía de la IDE. Un organismo necesita contar con datos referenciados que ayuden a cumplimiento de sus funciones y publicar información georreferenciada, actualizada para usos inmediatos, facilitando los procesos de toma de decisiones. Convertir en un nodo IDE requiere un salto de calidad en la manera habitual de trabajar que beneficia a los organismos y a los municipios. En este salto requiere la adaptación, alineamiento de una infraestructura de datos. Y aquí podemos ver que esta es como, digamos, lo que soporta el Open Source Consorcio, es lo que tenemos nosotros diferentes formatos para poder compartir la información. En este caso tenemos los servicios de mapas, servicios de entidades, servicios de catálogo de servicios. En esto nosotros como podemos ver los Web Map Service
Encontramos algunos como OpenStreetMap, el mismo. Hay muchos servicios hoy en día que uno puede encontrar información de tipo global que nos permite a nosotros poder accesar a información, digamos, de tipo planetaria. Pero si nosotros vemos como la IDE tiene jerarquías y para tener decisiones un poco más aceptadas y llegar hasta los procesos de toma de decisiones a nivel local o a nivel comunitario, entonces necesitamos tener más detallada la información. Entonces, para eso, para poder tomar esas decisiones importantes, necesitamos compartir información. Y muchas veces cuando ocurre una emergencia o se da un fenómeno, la información está en diferentes partes. Y muchas veces los fenómenos requieren respuestas inmediatas. Y la parte de interoperable es que los datos espaciales deben de tener la calidad y al mismo tiempo cualquier persona puede ser capaz de intercambiarlo a través de esta plataforma. Entonces, todo este modelo está estandarizado en documentos, procesos, formatos de datos, desarrollos de servidores y calidad de datos geoespaciales. En todo este tema, pues hay toda una organización que se debe de hacer, así como política, la parte de legislación, que en materia, digamos, de legislación en aspectos geográficos, el país todavía falta para poder llegar a esta parte, porque esto debe estar también en la legislación, debe estar contemplado para poder, digamos, transitar sobre esta parte. Podrían haber esfuerzos de silos de algunos geoservicios o visores institucionales, pero son separados, o sea, no se logran integrar a otra institución o a otros organismos como las universidades o algunas otras instituciones para poder compartir la información. O sea, cada quien tiene geoservicios pero que actúan todavía como sistemas de información aislados, que cada uno no puede interoperarse con otra información. Para poder hacer uso de ellos, siempre tiene que pedirse permiso o llegar a la otra institución para que se lo bajen o hacer una URL para compartirlo. O sea, no está de inmediato, entonces no podemos decir de que puede ser interoperable. Y aquí lo que les decía, el marco legal fue un aspecto muy importante para poder como ponerse de acuerdo y que la institución rectora de información tome el papel para poder, digamos, ordenarlos y comenzar a hacer ese esfuerzo en lo que tiene que ver con el aspecto de la información geográfica. Y el otro es el proceso de convertir en nodos la IDE, nace la necesidad de control con datos referenciados en los organismos. O sea, al convertir cada nodo, todas las instituciones van a necesitar una información básica para partir para volcar sus temas. Y los metadatos, como les explicaba anteriormente, son muy importantes porque tenemos mucha información a nivel de país que los encontramos con esa dificultad que no hemos implementado en los procesos anteriores el aspecto de los metadatos. O sea, sí están, pero no están sistematizados. Y en el caso de la IDE es necesario que estén sistematizados porque a la hora que uno toma una decisión es necesario contar con esa información para no recaer en esfuerzos duplicados o en mayores esfuerzos en cuanto al levantamiento de información. Eso como que favorece para todos el aspecto de la información en cuanto a los costos, porque debemos de saber que la información, producir información geográfica para un país y para las instituciones, para los usuarios, para las empresas, tiene un costo y un costo elevado. Y por otra parte, el nodo IDE permite el acceso a los datos a través de Internet, incluyendo tecnologías que permitan la visualización de datos y metadatos, descarga y compartir información. En este caso, hoy estamos viendo de que hay, digamos, desarrollos de programas que nos permiten a nosotros como Postgres, PostGIS, poder migrar datos de un SIG directamente a una base de datos espacial, relacional, que soporte también aspectos del lenguaje de base de datos para tomar decisiones y esto, la publicación, ¿verdad? Los geoportales para poder visualizar la información que se necesita y poderla compartir. Y los estándares, trabaja en base a estándares de la IDE de datos y servicios que hagan posible la interoperabilidad.
Y aquí encontramos, como les decía, se requiere bastante personal especializado en lo que es la producción de información, la producirla, actualizarla, así como también el aspecto que tiene que ver con los sitios web, perdón, y los geoservicios. O sea, hay una gran cantidad de necesidad en cuanto a gente para profesionales, para el informático, para la parte que tiene que ver con las plataformas. Y acuerdos, está interesado en realizar acuerdos con otras instituciones. O sea, hay una parte que les digo que tiene que ver con las diferentes, digamos, silos de información que tiene cada institución, poderse integrar para poderse ordenar. Y aquí en esta parte que tiene que ver con la parte de los software, aquí les voy a mencionar algunos, ¿va? Como software de escritorio, tenemos una diversidad de programas que se pueden utilizar. Tenemos a GIS, QGIS, Irwit, Udemy, Cosmos. Todo esto son software para sistemas de información de escritorio que son libres. Y para catálogos de datos tenemos GeoNetwork, que lo puede servir para lo que es la parte de los metadatos ISO. O sea, reunir todo el perfil de información que debe de llevar la información geográfica. Por eso es que cuando se habla de metadatos, se hablan los datos de los mismos datos, porque los datos geográficos que han generado, tenemos que saber todo un perfil, cómo es que se generaron, qué información se utilizó, eh, por ejemplo, digamos en qué momento se hizo, si hubo clasificación de campo, qué método cartográfico se utilizó, si hubo compilación, si fue a través de fotografías aéreas, si fue a través de restitución o si fue de interpretación de imágenes. ¿Por qué? Porque toda esta parte, al final, cuando nosotros eh, interoperamos la información. A veces alguien dice, esta información tiene error porque no está desplazada de una a otra. No, muchas veces tiene que ver con los métodos, cómo se levantaron la información. Entonces, en que sean las mismas escalas o por necesidad de que no se encontraba la información, tuvo alguien que generarla. Y en eso que se genera, muchas veces ocurren imprecisiones. Y las imprecisiones puede ser debido a los sensores que se utilizan o las imágenes para poder producir la cartografía o el tema que se requiere. Entonces, en ese sentido es bien importante poder establecer esa parte de los datos. Y por otra parte tenemos acá lo que soporta las bases de datos. En este caso, uno de los mejores que he estado viendo para esto es PostgreSQL y que nos permite a través de la extensión de PostGIS poder, digamos, ordenar y armar lo que es la base de datos espacial dentro de una base de datos relacional. Los servicios de mapas está GeoServer también para la publicación y lo que es MapServer. Todos estos que he mencionado son software que son libres. Y ahí tenemos para visualizador de web, está GeoExplorer, OpenLayer, y así encontramos un resto de programas que nos pueden servir para esa parte. Y visualizadores de web, tenemos GBC, QGIS, editores de mapas, GeoExplorer, OpenLayer. Entonces nosotros vemos que en toda esta parte lo que quería llegar es de que hay un cambio bien importante en lo que es el aspecto de producir información, de administrarla y producirla. Porque lo que estamos viendo para una IDE, todo va hacia una cuestión más digital, a mayor conocimiento de las ciencias de la computación para poder estar en este ambiente de poder compartir. O sea, es una cuestión más holística, o sea, requieren más profesionales, no solo de productores, sino que también de personas que nos ayuden a poder visualizar toda esta parte. Entonces, en toda esa vía se va todos estos desarrollos. Entonces, si lo ven, es un aspecto también que cuando nosotros allá como en los años 70 habían restituidores, habían otro tipo de máquinas. Luego en la época de los años de la década del 2000, 2001, para los terremotos del 2001, eh, la cooperación española comenzamos a hacer los primeros mapas con sistemas de información geográfica. Entonces, para los 2001 tuvimos, digamos, los primeros mapas que estábamos haciendo ya directamente en forma digital, ocupando programas como Adobe Illustrator y alternando con ArcView, ya que ya era un formato de R que tiene que ver con lo que son sistemas de información geográfico. Entonces, ahora vemos otro nivel de desarrollo también en las herramientas que se ocupan
para el aspecto de la producción de la cartografía, de la información, de la integración de la información, de poderla compartir en una infraestructura de datos para un país. Entonces requiere, digamos, otros cambios en cuanto al conocimiento. Y aquí, bueno, para la cuestión que tiene que ver con los documentos para una IDE, bueno, hay que catalogar datos, símbolos para cada escala o temas que se están trabajando, procesos de documentación de información geográfica, reglamentación del uso de los metadatos, o sea, hay que establecer reglas, hay que establecer normativas, y los perfiles de datos, cómo se van a manejar, porque cuando esto se integra ya no solo una institución, sino que son un resto de instituciones que conforman, digamos, el silo de la IDE. Y el software tenemos como GeoNetwork, Postgres, PostGIS, GeoServer, MapServer, que es, digamos, lo que podía soportar para poder estructurar una base de datos. Y en esta parte podemos ver el aspecto de los usuarios. En los aspectos de los usuarios, pues aquí podemos ver una interfaz de acceso y consulta. Podemos tener aplicaciones de escritorio y aplicaciones directamente que se pueden hacer en la web. Y tenemos servicios de mapas y servidores de catálogo. Estos los famosos Webmax Service, WS, WSF y SCSV. Estos están en diferentes repositorios para información vectorial, raster, bases de datos y repositorio de metadatos. Como decía, los metadatos o información sobre la base incluye datos tanto digitales como los que no son, los que no lo son, almacenados en un sistema de administración. En este caso, como les explicaba, los que no son datos digitales, pero que pueden ser mapas históricos o algún mapa que se produjo en papel, en formato papel que encontremos para cierto estudio o análisis, pues también debe entrar dentro de que generarle su perfil de metadatos. Y aquí tenemos los sistemas de información. Bueno, como venía diciéndoles de que actualmente lo que se tienen son como silos separados, que cada uno en que tenga un geoportal o un visor, lo que se tiene es como un sistema más que todo aislado, que permite además crear información, gestionar la información de un dato fundamental para comprender fácilmente el territorio. Los mapas son una pieza central del funcionamiento del SIGSIN si se emplean para comunicación y la comprensión del territorio, su análisis y dan a conocer y notificar el estado actuales. Si ustedes ven, pues actualmente los sistemas de información geográficos en el país, pues muchas instituciones y usuarios pues han creado sus sistemas de información, pero nosotros podemos ver que esa parte es fundamental e importante en el sentido de que ya la información se maneja de forma digital. Pero cuando encontramos a una parte, pero el aspecto que tiene que ver con compartir información, cuando un SIG con otro SIG comparte la información, encontramos esa parte que nos da problemas de la interoperabilidad. Que en este caso podemos caer de que la información tiene diferentes proyecciones, diferentes sistemas de coordenadas, que la información cuando la unimos para un lado tiene desplazamiento, pero eso se da porque es la misma naturaleza de que así debe de ser, porque todavía no se ha llegado a una cuestión de normalizar la producción entre diferentes productores de información geográfica. Y aquí vemos la ida y los sí, cómo ha evolucionado la información geográfica. En la década de los 80, 90, bueno, desde el 1950 se viene generando mapas en papel hasta los años, digamos, 1997. Todavía era una producción a través de compilaciones, lo que les decía que era a través de formatos de imprenta, que lo que se tenía era un proceso de grabador. Luego esto, cuando vienen los SIG, todos estos mapas que estaban en formato papel, se tuvieron que escanear o digitalizar para poder conformar los primeros SIG del país. Y actualmente podemos decir de que la información geográfica la estamos produciendo muchas instituciones y usuarios y entidades bajo el formato de sistemas de información geográfica, pero aislado. A cada uno establece sus parámetros y sus criterios. Y a la hora que nosotros queremos compartir información, siempre tenemos que estar haciendo ajustes. Y bueno, mucha bibliografía dice de que la mayor parte, lo más duro en la información, es ese aspecto de poder estandarizar la información, puede llevarse un buen tiempo de trabajo, es una cuestión bien dura, es un cambio de mentalidad, es un cambio de actitud también en el aspecto de la producción.
Y por último está lo que es la infraestructura de datos espaciales, que es la que se vislumbra a nivel de futuro. Si lo podemos ver a nivel de latinoamericano, existe a través del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH, está con el grupo permanente sobre lo que es la infraestructura de datos espaciales de las Américas, en lo que ellos están haciendo un esfuerzo en el mapa integrado de las Américas para poder integrar toda la información de todos los países a una escala regional. Y por mantener uno contacto con la gente y en esos temas uno se da cuenta pues de que cuando es a nivel de países, en las fronteras, entre calles, ríos y todo eso, siempre hay dificultades para poder integrar la información. Y entonces estos equipos tienen un resto de productores que están integrando toda esa información a nivel de países para poder tener una infraestructura interoperable que les permita a ellos compartir la información. Porque lo importante de todo esto de compartir la información, recordemos que a nivel regional o a nivel de país, los fenómenos naturales no andan viendo fronteras. ¿Verdad? Ellos actúan en el espacio independiente sobre varios territorios. Y entonces esto es lo importante en cuanto a lo que es la parte que tiene que ver con la estandarización de la información, porque los fenómenos muchas veces requieren respuestas inmediatas. Componentes de una IDE, bueno, los componentes podríamos decir que tenemos dimensión humana, lo que reescribimos más adelante, que eran productores, usuarios, recursos humanos y voluntariado, que algunas instituciones de las universidades pueden colaborar también en ese aspecto de la infraestructura de datos. El marco legal, que les digo que es necesario tener un marco legal, tener políticas bien claras en cuanto a la gobernanza y la compartición de información, generar acuerdos y el fortalecimiento institucional con todo este tema, en tanto a lo que tiene que ver con la legislación y el aspecto tecnológico. Por otra parte, tenemos datos, metadatos, tecnología, servicios y estándar, que es la parte tecnológica, ¿verdad? La IDE, el acceso a la información debe ser fácil, cómoda y eficaz y confiable, porque se realiza a través de Internet, a través de los servicios resultantes. O sea, ya no estamos con la otra parte que teníamos que ver de que debe de haber solicitudes, debe de haber aspectos de convenio, debe de haber aspectos de acuerdos entre las partes. Las mismas instituciones de gobierno generan una gran cantidad de información y todos tienen necesidad de tenerla concentrada en un solo lugar y que sea interoperable, así como las instituciones, los esfuerzos que pueden hacer las universidades. Este es un tema prácticamente, digámoslo, en el país no muy desarrollado, pero nosotros en lo que nos compete como productores de información geográfica, sí estamos tratando de nuestra información tratar de transitar sobre ese aspecto de que la información, poderla servir que a esa vía que tiene que ver con que se puede integrar, que pueda ser compatible. Pero por más esfuerzos que se hagan las instituciones rectoras, si no se ponen de acuerdo con otros productores, de información estatal, siempre vamos a tener desplazamientos porque los sistemas generaron mucha información, cada quien cuando no puede acceder a una información, produce la información de otro y este puede otra información y si no se adoptan reglamentos, políticas y estándar, lo que vamos a tener siempre es que no es interoperable la información, por muy buena que una información pueda resultar de un generador oficial. Y aquí pongo un poco sobre este tema, que era la evaluación de información geográfica para una infraestructura de datos espaciales, que es lo que participamos nosotros en el Congreso Internacional, que tiene que ver con la infraestructura de datos espaciales, con enfoque en el marco integrado de información geoespacial. Entonces, en este tema, nosotros como institución, sí estamos haciendo esfuerzos desde la óptica que tiene que ver con producir información geográfica. Entonces, lo primero que hicimos nosotros es un enfoque hacia adentro de la casa para después ir hacia afuera. Entonces ahorita nosotros hicimos un pequeño estudio que nos llevó a eso, a ver cómo es que estamos adentro con la información, cómo es que la compartimos y ver desde todo eso los beneficios que puede traer para la institución y para el país poder integrar todo esto en una infraestructura de datos espaciales. Entonces nosotros sometimos a evaluación las diferentes capas de representación fundamentales del territorio,
digamos en este caso la cartografía 25.000, y hemos estado haciendo toda esa evaluación, lo mismo con la parte que tiene que ver con las ortofotos. Hemos, además de esto, aspectos de cómo compartirla, cómo es dentro de nosotros la forma de poderlo de entre áreas ver la información, de qué modo nosotros la compartimos, si tenemos toda esa tecnología o no la tenemos. Entonces, todo eso, en esa parte estamos ahorita evaluando todo eso, porque contarles a ustedes que el CNR también está haciendo un esfuerzo en lo que es la actualización, en un sistema de información geográfico para la actualización y levantamiento del catastro nacional. Entonces, estamos viendo que este esfuerzo que está haciendo el CNR es bien importante también porque se están generando plataformas, y en estas plataformas digitales, la información que todas las unidades vamos poniendo, vamos ya enfocados en esta parte de generar interoperabilidad, de estandarizar la información para que, como les digo, dentro de la casa, dentro de nosotros también, cuando salgamos podamos tener ese aspecto de que la información pueda fluir de una forma adecuada, armónica, sistematizada, que permita tener velocidad, tener esa facilidad de tomar decisiones en tiempo real, de una forma precisa y adecuada. Recordemos de que el territorio como tal se encuentra siempre aspectos de los fenómenos naturales inciden, pues, y se demanda grandes cantidades de información, así como es la parte de la conservación de los recursos naturales. Recordemos que somos un país pequeño y tenemos un espacio bien pequeño y tenemos pocos recursos naturales, y esos pocos recursos naturales también demandan información para poderlos conservar. Asimismo, las poblaciones que están en los lugares de riesgo, es necesario generar información para los procesos de ordenamiento del territorio, para la conservación de los recursos naturales, en fin, para el mismo desarrollo económico y social. Hay una gran cantidad de temas que tienen que ver con la sostenibilidad, de que está basado en los aspectos de la información de un país para los procesos de toma de decisiones. Y en la medida que la información geográfica a nivel más detallado lo tengamos en una forma adecuada, serán más acertadas las decisiones que se tomen. Y esto no quiere decir que las grandes escalas que tenemos también articulan para los fenómenos. Entonces, muchas veces entre hacer el análisis de información de tipo, digamos, de pequeña escala con gran escala, tiene un gran sentido, porque muchas veces articulan los fenómenos a nivel del paisaje, entonces ocupamos escalas, digamos, medianas, como los topográficos, 25.000 y 50.000, para poder estudiar fenómenos de la Tierra. Y para poder ver la zona donde impacta, necesitamos muchas veces parcelas. Entonces esas articulaciones son necesarias con la información, y ahí necesitamos que todo case bien. Lo mismo, los procesos de toma de decisiones para la agricultura, para otros temas, quien toma la decisión son los dueños de los territorios. Y si hacemos estudios, muchas veces tenemos que saber en qué lugar estamos para saber a quién vamos, con quién vamos a trabajar como institución para poder tomar las mejores decisiones en cuanto a agricultura, en el manejo de agua, etcétera, en todos los temas que involucra la información geográfica. Bueno, hasta aquí sería mi participación. Les agradezco a ustedes por su atención, y si tienen alguna pregunta, pues Se las leo. Vale. Sí, ingeniero. Acá nos pregunta el licenciado Carlos Amayor si existe algún geoportal o visualizador habilitado para los usuarios externos en el sitio web institucional. Pues actualmente no, porque la información que se tenía anteriormente, hace como 5 años, en un geoportal, esa información estaba desactualizada. Entonces, esa información se tomó la decisión de quitarla, porque como estamos en procesos de actualización, hasta que salga información más actualizada, se iba a reponer. Pero como ahorita el CNR, comentarle de que está en ese gran esfuerzo, que está invirtiendo una gran cantidad de dinero en actualizar la cartografía catastral y la cartografía a mediana escala y gran escala a nivel de todo el territorio. Entonces va a generar un visualizador de información con un gran detalle, donde van a poder articular
visualizaciones a nivel de municipios, a nivel de comunidades, donde va a poder ver lo que es el catastro, ver las ortofotos, ver Street View, o sea, lo que son recorridos, digamos, con cámara 360, LIDAR, ortofotos, en fin, una gran cantidad de información geoespacial del país que va a estar en esa plataforma. Entonces, que esperamos que para el 2024 al inicio ya tengamos todo esto. Entonces, estamos ahorita, como diciendo, en cuestión de producción, va a haber una plataforma muy moderna para poder visualizar información del país muy detallada, actualizada, interoperable y omnipresente, o sea que se puede ver en todo el territorio. Pregunta Evelyn Gómez, ¿abonará esta implementación a evitar la duplicidad de inscripciones de un mismo inmueble y diferentes propietarios? Pues como yo mi tema en lo que es el aspecto legal, mi función es más que todo estudiar el espacio territorial, hacer representaciones cartográficas. No le podía decir de mi parte que la dimensión de esto hasta dónde podría llegar, pero como si todo este desarrollo va a tener bases de datos, que yo he estado cerca de toda esta parte y todo esto conlleva el aspecto de actualización y levantamiento en una forma, en una plataforma dinámica. Pienso yo, desde mi humilde postura, que eso va a venir a apoyar bastante, porque las herramientas digitales a ese nivel va a ser más eficiente el trabajo, porque estamos hablando de bases de datos relacionales vinculados a lo que es la información geográfica espacial. Bueno, hasta este momento, esa era la última pregunta. Voy a hacer palabra entonces. Ya usted se despidió, ingeniero. Bueno, les agradecemos a todas las personas que se pudieron conectar este día. Les recordamos que el próximo webinar lo vamos a tener el 14 de octubre y va a ser sobre las herramientas para solicitar servicios de los que acá en el CNR se brindan, específicamente en el registro de propiedad raíz, perdón, en el registro de propiedad intelectual. Ahí hago la corrección. Las herramientas para solicitar los servicios de nuestro registro de propiedad intelectual. Muchísimas gracias a ustedes también. Que tengan todos un feliz día, un feliz fin de mes y mañana un feliz inicio de mes de octubre para todos los niños también, sus hijos, sus familiares niños. Un saludo desde ya. Y que lo que resta del año pues nos traiga muchas bendiciones a todos. Que tengan un feliz fin de semana y muchísimas gracias. Muy amable Carolina de Hernández, licenciado Samayoa, Flor, Lizeth Mengíbar, todas las personas que estuvieran conectadas, muchísimas gracias. A Luisito también. Luisito es nuestro compañero que nos está colaborando siempre en la administración de la plataforma. Luisito Aguilar, muchas gracias también. Y a todos, muchísimas gracias. Hasta la próxima.